la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de Venezuela. Hablamos de la ley publicada en la Gaceta Oficial número 373.313, allá por el año 2001. Así es, una ley que ya tiene sus años, pero que marcó un antes y un después. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es, desmenuzarla un poco. Entender por qué fue pionera, cómo intentaba definir ese mundo tecnológico que apenas, empezaba a explotar, ver qué cosas castigaba y cómo lo hacía. Pensemos en esto como una especie de mapa legal de los inicios de la era digital, por acá. Claro. Y lo primero que salta a la vista, de verdad, es su ambición. No solo proteger los sistemas, que ya es bastante, sino también sancionar los delitos que se cometieran usando la tecnología. Una visión bastante amplia para ser 2001, ¿no? Totalmente. Y un aspecto clave, desde el vamos, es ese esfuerzo por definir los términos. Artículo 2. Fundamental. Sin un lenguaje común, era imposible legislar sobre esto. Define tecnología de información de una manera muy amplia. Hardware, software, datos, todo. Sí. Y establece distinciones que hoy parecen obvias, pero que había que hacer. Entre data, los hechos crudos, ¿Sí? E información, que es ya el significado que le damos a esos datos. Es que es fascinante ver cómo definían cosas que hoy usamos todos los días. Virus, lo describían como un programa con efectos destructivos o perturbadores. Exacto. O tarjeta inteligente, contraseña. Había que ponerles nombre y apellido legal en ese momento. Era necesario sentar las bases. ¿Y qué otros pilares puso la ley en esas disposiciones generales? Bueno, 2 puntos muy relevantes. Primero, la extraterritorialidad. Artículo 3. Importante. La ley decía, me aplico si los efectos del delito se sienten en Venezuela. Aunque el acto empezara afuera, ya se veía venir lo global del ciberdelito. Sí, aunque con una condición, que no te hubieran juzgado ya en otro país por lo mismo. Entendido. Y el segundo punto. La responsabilidad de las personas jurídicas, o sea, de las empresas. Artículo 5. Eso es clave. No solo respondían los gerentes o directores si el delito se cometiera, en nombre de la empresa. Sí. Sino que la propia empresa podía ser sancionada si el delito salía de sus decisiones o era para su beneficio. Un paso importante para que las empresas se pusieran las pilas con la seguridad, me imagino. Exacto. Un llamado a la responsabilidad corporativa en lo digital. Bien. Sienta las bases. ¿Quién responde y dónde aplica la ley? Ahora sí, metámonos en los delitos en sí. El título 2. Delitos contra los sistemas. ¿Por dónde empieza? Por lo más básico. El acceso indebido. Artículo 6. Ok. Sanciona no solo meterse en un sistema sin permiso, Lo clásico. sino también a quien tiene permiso, pero se pasa de la raya. Va más allá de lo que le permiten hacer. Tiene lógica esa distinción. ¿Y la pena? 1 a 5 años de prisión más multa. Ya diferenciaba al intruso externo del interno que abusa. Claro. Una cosa es curiosear y otra es romper algo. Y si la intención era justamente esa, dañar el sistema. Ahí entra el artículo 7. Sabotaje o daño a sistemas. Sabotaje. Castiga destruir, dañar, modificar a propósito los sistemas o los datos. Y las penas subían. 4 a 8 años. Bastante más severo. Y ojo a esto, interesante para la época. Si el sabotaje era con un virus, la pena se disparaba. 5 a 10 años. Ya se veía el peligro del malware. Refleja la preocupación que había ya en ese momento. Pero, ¿y si no era a propósito? Si fue un descuido, negligencia. También lo pensaron. Artículo 8. Favorecimiento culposo del sabotaje o daño. Ok, ¿y eso qué implicaba? Que si el problema ocurría por negligencia, por imprudencia de quien debía cuidar el sistema, la pena era menor. Mira. Le ponía una carga de responsabilidad a los administradores. Reconocía que la seguridad se rompe no solo queriendo, sino también por no hacer bien tu trabajo. Interesante ese matiz, sí. ¿Y había casos donde estas penas por acceso o sabotaje se pusieran peores? Sí, el artículo 9. Aumentaba la pena si se afectaban sistemas considerados críticos. ¿Cómo cuáles? Sistemas protegidos con medidas especiales, los del Estado o los que tuvieran información personal o de plata muy sensible. Lógico. Y además, el artículo 10 castigaba la posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje. O sea, las herramientas del hacker.
Básicamente, fabricar, vender, usar herramientas de hacking, ofrecer servicios para atacar sistemas, también era delito. Buscaban cortar no solo el acto final, sino también los medios. Entendido. Ahora, llegamos a algo que suena muy de hoy. Espionaje informático. Artículo 11. ¿Cómo lo veía esta ley del 2001? Lo definía como conseguir, revelar o difundir datos o información de un sistema sin permiso. Pena base, 3 a 6 años. Ok. Pero lo importante eran los agravantes. Si lo hacías para sacar plata, Ajá. o si ponías en riesgo la seguridad del Estado, o si al revelar información reservada le causabas daño a alguien. La pena subía. Ya se veía el peligro de las filtraciones de datos. Claro, el impacto potencial era enorme. Y junto al espionaje, la manipulación de la información. ¿Contemplaba la falsificación digital? Sí, claro. Artículo 12. Falsificación de documentos digitales. ¿Qué entraba ahí? Crear documentos falsos, modificar o borrar datos en sistemas para cambiar la verdad, o meter documentos falsos en un sistema. La manipulación pura y dura. Exacto. La respuesta legal a eso: penas de 3 a 6 años y más graves si sacabas provecho o perjudicabas a otro. Bien, hemos visto cómo protegían los sistemas y la info dentro. Pero la ley también veía cómo se usaba la tecnología para delitos más, digamos, tradicionales, ¿no? El capítulo 2 habla de delitos contra la propiedad. Exacto. Aquí la tecnología es la herramienta, el medio. El artículo 13 habla del hurto, Hurto informático. usando tecnologías de información. Si manipulas un sistema para llevarte bienes o valores de otro, de 2 a 6 años de prisión. Es el robo de siempre, pero por vías electrónicas. Y su primo hermano, el fraude. ¿También? Artículo 14. Fraude. Usar tecnología, manipular sistemas o datos para engañar a alguien y sacar un provecho injusto. La estafa digital, digamos. Eso disno. Pena. 3 a 7 años. Parece que le prestaron muchísima atención al tema de las tarjetas. Crédito, débito y esas inteligentes que empezaban a sonar. Muchísima. El artículo 15 castiga la obtención indebida de bienes o servicios, usar la tarjeta de otro o alguna tecnología para no pagar. Ok. Pero el artículo 16, sobre el manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, es súper destacable por lo duro. Sí. ¿Qué penas tenía? De 5 a 10 años. 10 años. Para quien creara, copiara, alterara datos de estas tarjetas o manipulara sistemas para inventar consumos. ¡Wow! Claramente lo veían como una amenaza muy seria. Y la protección era amplia, ¿eh? La misma pena para quien vendiera o tuviera esas tarjetas falsas o sus datos, aunque no las hubiera hecho. Cubría toda la cadena. Incluso agarrar una tarjeta perdida, artículo 17, con idea de usarla o venderla, tenía castigo. Y no se olvidaron del comerciante. Del que aceptaba la tarjeta. Exacto. Artículo 18. Provisión indebida. Si un comerciante aceptaba a sabiendas una tarjeta trucha, también sancionado. Y para cerrar el círculo, el 19 castigaba tener los equipos para falsificar tarjetas. Un cerco bastante completo. Impresionante el detalle. Pasemos a otro tema clave que ya emergía con fuerza. La privacidad, capítulo 3. Sí, y es fundamental. Artículo 20. Violación de la privacidad de la data o información de carácter personal. Protección de datos personales. Exacto. Agarrar, usar, modificar datos personales de otros que estuvieran en sistemas, sin permiso, de 2 a 6 años de prisión, un reconocimiento temprano de ese derecho en lo digital. Y las comunicaciones, los emails que empezaban a ser masivos, también protegidas. Artículo 21. Violación de la privacidad de las comunicaciones. Sancionaba acceder, interceptar, desviar mensajes de datos ajenos usando tecnología. Misma pena, el secreto de las comunicaciones electrónicas. Eso es. Y un punto muy interesante es el artículo 22, la revelación indebida. ¿A qué se refiere? No solo castigaba conseguir ilegalmente los datos personales o los mensajes, Ajá. sino también difundirlos. Si revelabas esa información obtenida ilegalmente, te caía la misma pena base. Y aumentaba si era por plata o si causabas perjuicio. Reconocía que el daño se multiplica con la difusión. Totalmente. La ley también se preocupó por los más vulnerables en este nuevo espacio. El capítulo 4 trata sobre niños, niñas y adolescentes. Así es.
El artículo 23 buscaba protegerlos de ver material pornográfico o para adultos. Sancionaba difundirlo por medios tecnológicos si no ponías advertencias claras para que los menores no entraran fácil. Y la pena. De 2 a 6 años. Pero iba más allá de solo la exposición, ¿verdad? Sí, el artículo 24 era mucho más grave y directo. Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. Eso suena muy serio. ¿Y lo era? Usar la imagen de un menor con fines pornográficos, usando tecnología, pena de 4 a 8 años de prisión. Un intento claro de combatir la explotación sexual infantil que encontraba nuevas vías en lo digital. Durísimo. Finalmente, la ley toca los delitos contra el orden económico. Capítulo 5. ¿Qué incluía esto? Principalmente 2 cosas. Primero, la apropiación de propiedad intelectual. Artículo 25. Piratería de software, imagino. Exacto. Apuntaba a copiar o distribuir software u otras obras intelectuales sin permiso, sacadas de sistemas informáticos, para ganar plata. Un tema supercandente ya en 2001. Pena, 1 a 5 años. ¿Y lo segundo? La oferta engañosa. Artículo 26. Castigada a usar medios tecnológicos para ofrecer bienes o servicios con info falsa o engañosa que pudiera perjudicar a los consumidores. Protección al consumidor en el comercio electrónico naciente. Básicamente. Publicidad engañosa online. Pena. 1 a 5 años también. Hemos recorrido un montón de delitos. Para darle coherencia a todo esto, había reglas generales que aplicaran a varios. Sí. El título 3 trae las disposiciones comunes. El artículo 27 ponía agravantes generales. ¿Cómo cuáles? La pena subía si cometías el delito usando una contraseña ajena que conseguiste ilegalmente. Ajá. Robalas. Tiene sentido. Y para las empresas responsables, además de la multa que mencionaste. Bueno, el artículo 28 decía que la multa para la persona jurídica era el doble de la que correspondía al delito cometido, una forma de apretarles económicamente. Y además de cárcel y multas, otras consecuencias. Sí, el artículo 29 listaba varias penas accesorias. Podían incluir quitarte los equipos que usaste. El decomiso. Exacto. Trabajo comunitario. Inhabilitación para cargos públicos o para tu profesión si abusaste de ella. Ah, mira. E incluso suspender permisos para operar empresas de tecnología si se usaron para el delito. Buscaban ir más allá de la simple sanción penal. Medidas complementarias. Y también se hablaba de publicar la sentencia, artículo 30, como sanción moral y advertencia, y de poder exigir indemnización por daños en delitos contra la propiedad o económicos, artículo 31. Ya para cerrar el ciclo de esta ley, se publicó el 30 de octubre de 2001. ¿Cuándo empezó a funcionar? 30 días después de publicarse, artículo 32. Y muy importante, derogó, artículo 33, cualquier ley anterior que le llevara la contraria. Marcó un punto de inflexión claro. Haciendo un balance, esta ley especial contra los delitos informáticos del 2001 fue sin duda un esfuerzo muy notable y bastante detallado para su época. Sí, lo fue. Intentó mapear un terreno legal completamente nuevo. Definió conceptos, tipificó una cantidad impresionante de delitos, desde ataques a sistemas hasta fraudes, privacidad, menores, y puso un sistema de sanciones complejo. Y lo más destacable creo es esa visión que tuvo para anticipar cosas. La definición de términos tecnológicos, meter la responsabilidad de las empresas, pensar en la extraterritorialidad. Temas que siguen siendo centrales hoy. Exacto. Aunque la tecnología avanzó a pasos agigantados, de formas que en 2001 ni se soñaban, esta ley sentó bases importantes. Fue un referente en América Latina en su momento. Definitivamente, una estructura legal sobre la que, inevitablemente se ha tenido que seguir construyendo y adaptando. La tecnología no espera. Y eso nos deja quizás con una reflexión final, pertinente creo. A ver. Si esta ley del 2001 se esforzó tanto en definir y castigar el sabotaje con virus o el espionaje informático como se entendían entonces, ¿cómo le harían frente a esas mismas definiciones legales a lo que vemos hoy? Claro, el panorama es otro. Pensemos en ataques coordinados con inteligencia artificial, manipulación de datos en la nube a escala masiva o las vulnerabilidades del Internet de las cosas. Fenómenos apenas imaginables en 2001. Exacto. ¿Serían suficientes esas definiciones y esas formas de probar el delito de hace más de 20 años para capturar la complejidad y la escala de los actos ilícitos digitales de ahora? Una pregunta clave, sin duda. Subraya ese desafío constante de que el derecho no se quede atrás de la tecnología.
con esa reflexión, entonces, cerramos nuestra revisión de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de Venezuela de 2001.